llamo poblaciones. En el día de análisis pueden ser las poblaciones. Entonces, cualquier característica de esta unidad de análisis, ya sea personas, animales o poblaciones, que yo pueda medir, van a ser la variable. Que yo pueda medir y que cambie el sujeto y sujeto. Contextualmente hay características que van a ser una característica de la población que no va a cambiar, que va a ser constante, o van a haber variables, características que van a variar de sujeto en sujeto, que sí van a ser una variable. Por ejemplo, si yo quiero saber si el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo para diabetes, la diabetes ahí es una variable, porque algunos tendrán y otros no tendrán diabetes. Pero si lo que quiero ver es la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes, entonces la diabetes ya no es una variable ahí, porque todos los sujetos van a tener diabetes. Los puedo clasificar por su naturaleza o por su función. Por su naturaleza pueden ser categóricas o numéricas. Empecemos por las categóricas. Las categóricas son variables que clasifican a los sujetos o a las unidades de análisis en categorías. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, el estado civil. El sexo, por ejemplo, hombre y mujer, son categorías. Diabetes. ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Son categorías. O estado civil, por ejemplo. Soltero, casado, viudo, divorciado, son categorías. En este último caso es una variable politómica, porque tiene más de dos categorías. Cuando tiene dos categorías es dicotómico. ¿Se les ocurre algún ejemplo más de una variable politómica? ¿Cuál es su nombre? Sí. Suni. ¿Perdón? Suni. Suni. ¿Algún ejemplo de una variable politómica? Edad. No, categórica politómica. Suni. Sí, espera, a ver qué puede ser. Te esperamos. ¿Tipo de sangre? No, es mucho. ¿Por qué no tipo de sangre? Entonces está bueno. Sí, tipo de sangre está bien. Tú dime, ¿está bien? ¿O no? Sí, ¿Por qué? porque tiene 5. Tiene más de dos categorías. Si más de dos categorías es politómica. ¿Por qué tipo de sangre es categórica y no es numérica, por ejemplo? ¿Qué te dice tu intuición? Categórica y no, porque es caritativo, sí. No estamos hablando de números. Exactamente, muy bien. El tipo de sangre clasifica. Tipo sangre A, B, A. No, como bien dice Suni, no son números. Y ya nos está un poco dando la antesala. Las variables numéricas se miden con números, que expresan generalmente cantidades. Las variables categóricas se miden con categorías. Clasifico los sujetos según las categorías. Tipo de sangre es un buen ejemplo de variable politómica. Un ejemplo de variable dicotómica, ¿cuál es su nombre? Camila. Camila. ¿El sexo? ¿Qué no está acá? Puede ser, por ejemplo, en el caso de mi trabajo pusimos si es que conoce o no conoce acerca de la educación sexual integral. Muy bien. Y la respuesta era sí o no. Claro, muy bien. Todas las variables que son así de... Esas, por ejemplo, de diabetes, conoce o no conoce, son binarias, que son presente y ausente. Presente el conocimiento, en el caso de ella, ausente el conocimiento. Presente el diagnóstico de diabetes, ausente el diagnóstico de diabetes. Todas las binarias son dicotómicas, ¿no? De hecho, el sexo podría representarlo como una variable binaria. Si en vez de sexo yo dijera sexo masculino, presente sería masculino, ausente, por consiguiente tendría que ser sexo femenino, o lo puedo redireccionar de otra forma. Las variables dicotómicas son generalmente binarias de dos categorías y las politómicas de más de dos categorías. Luego tenemos esas son las variables categóricas. Luego tenemos las variables numéricas. ¿Ya? Las variables numéricas se representan con números, como bien dijo Suni. Acá hay dos tipos de variables numéricas, las discretas y las continuas. Las discretas son las variables numéricas que por su naturaleza no admiten valores intermedios entre unidad y unidad. Por ejemplo, el número de hijos. Yo puedo tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no podría tener un hijo y medio, no puedo tener medio hijo, no puedo tener 3/4 de hijo. Pero eso sí puedo tener las variables continuas. En las variables continuas sí puedo tener valores intermedios entre unidad y unidad. Por ejemplo, el peso. Entre una persona que pesa 60 kilos y otra que pesa 61 kilos, hay infinitas posibilidades de pesos.
tantas como decimales le quiera poner. Si yo tuviera una balanza lo suficientemente exacta para medir el peso con una precisión infinita, podría tener básicamente cualquier posible valor entre unidad y unidad. 60,5 kilos, 60,3 kilos, 60,3, 4, 5, 6, 4 kilos, 60, pónganle los decimales del número pi, kilos. O sea, puedo tener muchos valores, infinitos valores entre kilo y kilo, entre unidad y unidad. ¿Alguien quiere decirme un ejemplo de una variable discreta? Número de cursos en un semestre. Por ejemplo, el número de cursos en un semestre. Edades. Edad es un ejemplo que vamos a discutir en un ratito. Porque en sí no es discreta, pero nosotros la discretizamos. Hablemos de edad. Edad no es una variable discreta, pero nosotros al uso la discretizamos. ¿Por qué la discretizamos? Cuando yo pregunto edad, yo les pregunto la edad. Digamos que alguien acá tiene 23 años, con 6 meses y 5 días. En realidad, la variable edad es continua, porque entre 23 años y 24 años hay infinitos valores. Y si yo soy estricto, cada segundo que va pasando, nosotros vamos envejeciendo. Por cada segundo, por cada milisegundo que va pasando, vamos cambiando de edad. Pero no lo contamos. En la práctica, lo discretizamos. Lo trabajamos como si fuera discreta, pero no lo es. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Por ejemplo, el número de cursos es un buen ejemplo de por qué puede que un curso sea grande, puede que un curso sea pequeño, puede que sea un curso de 20 y tantos créditos, como los que llevarán en medicina interna, o puede que sea un curso de 2 créditos o 3 créditos como este curso. Pero sigue siendo un curso. No es medio curso, no es un curso y medio, sigue siendo un curso. Un ejemplo de variable continua. La Estatura. Muy bien. Siguiendo la misma lógica, entre alguien que mide 1,60 m y 1,61 m, hay muchos valores. Es más, yo lo mido en centímetros, podría medirlo perdón, lo mido en metros. Si lo mido en centímetros, 160 centímetros, 161 centímetros, hay infinitos valores en medio. Y lo mismo, si yo tuviera un tallímetro lo suficientemente preciso, puedo encontrar cualquier valor entre unidad y unidad de medida que encuentro. Es una variable continua. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Luego tenemos otra clasificación que son las escalas de medición. Las variables categóricas suelen tener las escalas nominal y ordinal. Las escalas nominal y ordinal se diferencian porque una variable categórica de escala nominal no jerarquiza sus categorías. O sea, las categorías son equivalentes en jerarquía, pero no son iguales. Por ejemplo, el sexo. Por ejemplo, el lugar de nacimiento, la profesión o el estado civil. Sexo, por ejemplo. Hombre es diferente que mujer, pero no hay ninguno por encima. O estado civil. Soltero es diferente que casado. Casado es diferente que conviviente. Conviviente es diferente que viudo, pero no hay uno que esté por encima de otro. En cambio, la escala ordinal, sí, además de diferenciar entre categorías, hay un orden. Por ejemplo, el nivel educativo. Primaria está por abajo de secundaria y secundaria está por encima de primaria, pero por debajo de superior, ¿no? Hay un orden. Uno pesa más que otro, uno tiene más que otro. El ejemplo que puso su compañera de grupo sanguíneo, ¿qué escala será? ¿Nominal o ordinal? ¿Qué opinan? Tipo de sangre. ¿Nominal o ordinal? Nominal. Nominal, porque no hay una jerarquía en sí. Exactamente, no hay una jerarquía, no hay un tipo de sangre que sea más que otro. Claro, que sea menos frecuente no nos dice ese orden. El orden va en función a la presencia de alguna característica inherente a esa categoría que sea superior a otra. Les pongo un ejemplo. Nivel de hemoglobina, yo la puedo categorizar en nivel de anemia, ¿no? Que tiene menos hemoglobina tiene más severidad de anemia. Entonces ahí hay un orden. Por más de que uno sea más frecuente que otro, tener una anemia más severa es menos hemoglobina que alguien tiene anemia moderada o anemia leve. Otro ejemplo, el índice de masa corporal. ¿Saben cómo se categoriza, no? Sobrepeso, obesidad, peso normal. ¿Han escuchado? Alguien que tiene un índice de masa corporal entre 17 y 25, peso normal. Entre 25 a 30, sobrepeso. Más de 25, obesidad. Entonces ahí sí hay un orden. Los que tienen obesidad tienen más IMC que los que tienen sobrepeso, ¿no? Los que tienen sobrepeso tienen más que los que tienen peso normal. Por ejemplo, a nivel educativo. Los que están en secundaria han tenido más capacitación que los que están en primaria. ¿Se entiende la lógica?
¿Se entienden? ¿Para el que hizo la pregunta? ¿Sí está claro? No. Es bueno aclarar eso. Por ejemplo, severidad de COVID puede ser severidad de cualquier enfermedad. Generalmente va en función a peores síntomas, ¿no? Síntomas de más gravedad. Aquí hay un acápite importante, que es que las categorías, las variables que son dicotómicas o binarias, que son de presencia y ausencia de algo, se suelen trabajar como nominales, por la razón de que no puedo graduar jerarquías cuando no tengo más de dos posibles opciones, son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando son dicotómicas, las trabajamos como nominales. Cuando son de más de dos categorías, ya las podemos ordenar en jerarquías. Pueden ser ordinales. ¿Está claro? Muy bien, ordinario. Sí. Un hospital de mayor complejidad ofrece más servicios. Un hospital de menor complejidad tiene menos capacidades de ofrecer servicios, menos capacidad de respuesta. Hay un indicador que me dice cuál tiene más, ¿no? ¿Qué es mejor en ese sentido? Eso sería ordinario. Muy bien. Hay otras dos escalas que son propias de las variables numéricas, que son la escala de intervalo y la escala de razón. Esa es un poquito más compleja, así que presten atención. Listo, fijo que van en el examen. La escala de razón, vamos a empezar por la de razón. La escala de razón, que es la escala que me dice en más detalle las diferencias entre variables, es una variable numérica, por lo tanto se representa en números. El número representa la cantidad. Y se podría decir que aplica a variables que miden de manera tangible el fenómeno que están estudiando. Por ejemplo, el nivel de hemoglobina en la sangre. Si yo hago un dosaje de hemoglobina, algunos tendrán 12, otros tendrán 3, otros 15, otros 10. Alguien que tenga 10 gramos por decilitro de hemoglobina significa que por cada decilitro de hemoglobina, o sea, por cada poquito de sangre que tenga, hay 10 gramos ahí de hemoglobina. Entonces, físicamente hay esos 10 gramos. Eso es lo que se estima. De tal forma de que si alguien tuviera 0 gramos por decilitro, significa que en un decilitro no hay hemoglobina. La hemoglobina está ausente. ¿Ya? Esa es una característica importante de las escalas de razón. Como miden de manera tangible la variable, el 0 significa la ausencia del fenómeno. Les ponía el ejemplo y en mi grupo de práctica con edad. Por ejemplo, piensen en la edad. Piensen en una persona que tiene 0 años de edad. 0, pero 0,0, exactamente 0. ¿Cómo se le imagina? ¿Se le podrían imaginar o no? ¿Un recién nacido calzaría en esto? No, porque un recién nacido tendrá pues segundos de edad, pero ya tiene cierta edad, ¿no? Alguien que tiene 0 años, 0,0, exactamente 0 años de edad, no me lo puedo imaginar porque no tiene edad. Y si no tiene edad es porque no ha nacido, no existe. O sea, el fenómeno de la edad está ausente en esa persona que tiene 0 años de edad. ¿Me dejo entender? A diferencia de la escala de intervalo. En la escala de intervalo, el 0 es un valor más. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una variable numérica. En grados Celsius existe la temperatura de 0 grados. No es que a 0 grados no exista la temperatura, sino que ese nivel de temperatura le corresponde el número de 0 grados. Tal es así que hay temperaturas negativas. Puedo tener menos 5 grados, menos 10 grados, y sigue siendo un valor válido dentro de esa escala. ¿Me estoy dejando entender? No podría tener menos 5 gramos de hemoglobina. Eso no es algo que yo pueda concebir. Pero sí puedo tener menos 5 grados, porque está en escala de intervalo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? En el caso de los bebés que usted explicó, no hay una edad que sea 0. No, porque el bebito, digamos que un bebito que tiene acaba de nacer, ya pasó un segundo. ¿Cuántos años tiene ese bebito? Dividan 1 entre los segundos que tiene 1 año, esa es la edad de años en años. No es 0. No, es que un segundo no es 0 años. Exacto, 0,000 años tendrá, 0,000 años. Okay. De la misma forma que alguien que tiene 6 meses tiene 0,5 años, alguien que tiene un segundo de vida tendrá 0,00 algo de años. Pero no es exactamente 0. Está bien. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. La escala de intervalo, por ejemplo, la temperatura, que es el ejemplo más clásico, digamos que se entiende que el valor que va de un número a otro, por ejemplo, de 36 grados a 37 grados, es la misma distancia que hay de 40 grados a 41 grados. De la misma forma que en escala de razón, 10 gramos de hemoglobina menos 9 es lo mismo que 13 menos 12.
La diferencia es de 1 gramo al monovino. Pero además, la escala de razón me permite multiplicar. ¿Por qué? Porque estoy hablando con valores tangibles. En cambio, la escala de intervalo no, porque son, digamos, distancias establecidas. Es como que tengo diferentes niveles y yo a cada nivel establezco un valor. Es lo que suele pasar con variables que son representadas con tests. Por ejemplo, del cociente intelectual, no sé si han escuchado esa prueba, es una prueba que uno hace y en función al rendimiento que tiene esa prueba, tiene una nota y supuestamente ese es tu nivel de inteligencia, supuestamente. Pero no es algo tangible, ¿no? Yo no les escarbo el cerebro a ver cuánta inteligencia hay, o no peso, no saco del cerebro, le saco la inteligencia, acá está tu inteligencia, la peso y tal. No, es una medición, porque el mismo concepto de inteligencia es un concepto abstracto, no es un concepto tangible. Entonces yo lo represento con esos números, o sea, una escala de intervalo. ¿Han escuchado de la escala de Glasgow? No es de dolor. La escala de Glasgow es para medir el nivel de conciencia. ¿Lo han escuchado? ¿Sí o no? ¿No lo han escuchado? Va del 1 al 5 en cada dimensión, pero son 3 dimensiones. No, creo que es una del 1 al 4, el 1 al 5, el otro es del 1 al 3, creo. No me acuerdo muy bien. Vamos a ponerlo mejor. Quiero que si no entienden, si no se acuerdan, no van a entender el tema. Así es, así. Para llevar o para comer aquí. Son tres dimensiones de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow sirve para ver el nivel de conciencia. Tengo un paciente que ha tenido un TEC, se ha accidentado y no sé cómo está, qué tan grave está, le puedo aplicar esta escala. Esta escala me sirve para cuantificar el nivel de conciencia. Pero yo no estoy midiendo de manera tangible el nivel de conciencia, ¿no? Así como el ejemplo que les puse de inteligencia. Yo no agarro tu inteligencia y hay mucha inteligencia, que hay poco. Igual no puedo hacer lo mismo con el nivel de conciencia. Pero en función, esto es como un examen, en el cual no es como un examen escrito, es un examen en el que el paciente evalúa cuánta respuesta hay, o sea, qué tan reactivo es a los estímulos que yo les doy, ¿no? Estímulo visual, estímulo oral o estímulo propioceptivo. En este caso, el puntaje va del 3 al 15. Significa que a mayor puntaje, mayor nivel de conciencia. Menor puntaje, menor nivel de conciencia. Pero el puntaje no es una medición tangible del nivel de conciencia, es un puntaje que yo asigno en función a los signos que yo estoy observando acá. Entonces, ¿qué opinan? ¿Será de intervalo o de razón? ¿De razón? ¿O de intervalo? No, por ejemplo, la edad es de razón, entonces no puede ser de intervalo. De intervalo. Claro, ¿Qué opinan? Sí, está bien, es de intervalo. ¿Alguien piensa que es de razón? ¿Por qué sería de intervalo? Porque no es una medición tangible. Y además, si bien es cierto, acá esta escala está configurada para que no exista el cero. Acá no puede haber cero porque la peor respuesta posible me da 3, ¿no? Pero ¿qué pasa si el creador de la escala le hubiera dado la gana de que la respuesta acá no sea del 4 al 1, sino sea del 3 al 0, acá no del 5 al 1, sino del 4 al 0, y acá en vez del 6 al 1, que sea del 5 al 0. O sea, restarle 1 a cada uno. ¿Ustedes creen que la escala o la naturaleza de la escala, lo que se pretende medir, cambia o no? ¿O es básicamente lo mismo con un punto menos? Es básicamente lo mismo, solamente que estoy midiéndolo de manera diferente, pero los estímulos siguen siendo lo mismo y la ordinalidad de las respuestas sigue siendo la misma. Si yo tuviera 0 aquí en una escala modificada, no significa que no tenga nivel de conciencia, sino que su nivel de conciencia es tan bajo que no llega a tener respuesta a ninguno de los estímulos. Probablemente esté fallecido, probablemente no lo sé. Pero hay un rango de posibilidades ahí que yo no estoy capturando porque estoy asignando a todas esas posibilidades el valor de 0. Entonces el 0 en este caso no representa la ausencia del fenómeno, representa un valor más dentro de este fenómeno. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Por lo tanto es de intervalo. Casi todas las escalas, ¿has escuchado la escala de Apgar? El test de Apgar. ¿No? Ese se hace a los bebitos cuando nacen para ver qué tan reactivos están, ¿no? Bebitos que nacen y no están llorando ni nada, no se preocupa porque de repente están con asfixia neonatal o algo.
Igual, se asigna un puntaje en función a los valores que tiene el bebé. Esta también sería el intervalo. Es una escala para ver el estado fisiológico de la oxigenación. Acá, por ejemplo, sí hay cero. Si un bebito sale con cianótico, o sea, azulito, sin pulso, que no responde a los estímulos, flácido, o sea, no está llorando, pataleando, y no respira, tiene la escala de A+0. Muy compatible con un bebito que nació en un estado de coma, en asfixia neonatal, o probablemente haya nacido ya fallecido, ¿no? En cambio, el puntaje de 2 es cuando el bebito está rosado, o sea, bien perfundido, más de 100 latidos por minuto, con su corazón que está así a full, que está llorando, vigoroso, tose, se mueve, patalea y respira, o sea, respira o al menos llora. Llora, que es la forma de respirar que tienen los bebitos cuando nacen. Entonces está más activo. A mayor puntaje, podríamos decir mejor estado fisiológico. Peor puntaje, peor estado fisiológico. Igual aquí el 0 no significa que no tenga estado fisiológico, sino que su estado fisiológico corresponde a un nivel muy bajo y muy malo que el 0. Pero el 0 no representa la ausencia de este fenómeno. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, yo puedo categorizar las variables. Tengo variables numéricas que las puedo volver categóricas. Por ejemplo, el nivel de hemoglobina. Lo puedo transformar del nivel de hemoglobina al nivel de anemia. Por ejemplo, si tengo un grupo de adultos, ¿cómo creen que los podría categorizar? O sea, pasar la edad de numérica a categórica. ¿Se les ocurre algún criterio? En sus 20, en sus 30. Correcto, puede ser de 20 a 30 un grupo, de 30 a 40 otro grupo, 40 a 50 otro grupo. Le transformo en una variable categórica ordinal. Tiene varias categorías. O puedo clasificarlos en adulto mayor, no adulto mayor, o niveles de edad. Si son niños, pues en infante, adolescente, etc. Luego, según su función, hay variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es la variable causa, la que influye sobre otro. Y la variable dependiente es la variable consecuencia, que es influir. En este ejemplo, este tipo de gráfico se llama la flechita, que es la causalidad que yo quiero encontrar. En este caso, la variable independiente es el screen time, o el tiempo que están los niños viendo su celular. Y obesity es la variable dependiente, el desenlace. Entonces acá yo veo una variable independiente y una variable dependiente. Causa-efecto. Hay variables que están en medio del término causal, por ejemplo, actividad física. Los niños que están viendo más su celular tienen menos tiempo para hacer actividad física y por lo tanto tienen más obesidad. Es una variable que está en el camino. Eso se llama variable mediadora. En el C podemos ver esta variable que es educación de los padres o parental education, que influye sobre la exposición o sobre la variable independiente, que es tiempo que ven el celular, screen time. Los papás que son más estrictos no van a dejar que sus hijos vean mucho el celular. Y también influye sobre la obesidad. Los papás que de repente son más cuidadosos con sus hijos van a evitar que sus hijos tengan peores hábitos y por lo tanto menos riesgo de obesidad. Esta variable es la que tiene que aprenderse, que es la variable confusora. ¿Por qué? Porque la variable confusora podría explicar una relación entre la variable independiente y la variable dependiente que no es una relación causa-efecto. Les pongo un ejemplo, presten atención a este ejemplo porque si no prestan atención se lo van a perder. Yo quiero saber si tomar café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, digamos. Pues yo voy a formar dos grupos, un grupo que toma café y un grupo que no toma café. Yo voy a evaluar a esos dos grupos por 5 años y voy a ver cuál de los dos grupos tiene más cáncer. Digamos que después de 5 años encuentro que los que toman café tienen más cáncer que los que no toman café. Pero hay una cosa que yo no medí y que pasa en mi población. De repente los que toman café comparten el hábito de fumar. O sea, los que toman café fuman y los que no toman café no fuman. Entonces, el hecho de que haya encontrado más cáncer de pulmón en los que toman café no es porque tomen café, sino porque fuman. Y el hecho de que haya encontrado menos cáncer de pulmón en los que no toman café no es porque no tomen café, sino porque no fuman. Entonces yo voy a concluir, si es que yo no medí la variable de fumar,
yo voy a concluir de manera falaz e incorrecta de que tomar café es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, porque no consideré la variable confusora, la variable fumar. Entonces, siempre que ustedes planteen un estudio para ver relación causa-efecto entre variables, tienen que buscar qué variables confusoras podrían estar ahí. ¿Y qué es una variable confusora? Una variable que se asocia con la exposición y se asocia con el desenlace, pero que no es parte del camino causal, que no es una variable mediadora. Por ejemplo, fumar. Tomar café no causa que fumes, entonces no es una variable que está en el medio, es una variable que se asocia con fumar, y fumar sí causa cáncer de pulmón, entonces es una variable confusora. Hay otra variable que es la variable colisionadora, en este caso self-harm, que es algo así como autolesiones, o self-harm en sí mismo. Los niños que están más tiempo con el celular probablemente estén más expuestos a la toxicidad que hay en redes sociales, y eso probablemente haga que tengan más riesgo de autolesionarse. Los niños con obesidad, por el mismo bullying que pueden tener en el colegio o el bajo autoestima, pueden tener más riesgo de autolesionarse. Ambas son la causa de esta variable colisionadora. La variable colisionadora es la consecuencia de la exposición y del desenlace. Bien, de todas estas, la que se tiene que aprender es la variable confusora. La variable confusora es causa de la exposición y es causa del desenlace. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver la definición conceptual y operacional. ¿Qué es edad, chicos? Vamos a hablar un poco de edad. ¿Qué entienden por edad? El tiempo de vida de la persona. Muy bien. Desde Eso. que nació. Desde que nació, sí. No habría otra forma de plantear un inicio, ¿no? Desde que nació hasta el momento en el que es medida. Esa es la definición conceptual de edad. Esa definición no va a cambiar en cualquier investigación que yo haga, pero sí la definición operacional sí puede cambiar de acuerdo a investigación. Por ejemplo, si yo hago un estudio con encuestas, para mí operacionalmente la edad va a ser la que ustedes me digan. Si yo les voy a encuestar, ¿no? Yo les pregunto a cada uno la edad, para mí la edad operacionalmente es lo que ustedes me digan que es su edad. Esa es la edad para mí. Otra persona de repente no confía en sus respuestas y lo que quiere es agarrar su DNI y ver la fecha de nacimiento y restarla con la fecha actual para saber la edad. Para esa persona, la definición operacional de edad pasa a ser la diferencia entre la fecha de nacimiento registrada en el DNI con la fecha de la encuesta. Es una definición de edad operacional diferente. De repente otra persona va a hacer el estudio en un hospital y va a realizar historias clínicas. Entonces esa persona va a tomar la edad del registro que ya existe en la historia clínica. Entonces para esa otra persona la definición operacional de edad va a ser el dato registrado en la historia clínica. Son tres definiciones operacionales de edad diferentes para el mismo concepto de edad. Esa es la diferencia entre definición conceptual y definición operacional. Cuando ustedes hagan su operacionalización de variables, tienen que definir operacionalmente cada variable. Por ejemplo, Camila va a hacer un estudio de conocimientos sobre qué era. Sobre la educación sexual. ¿Sobre? La educación sexual. Conocimientos. Bueno, eso es la incidencia que es básicamente el embarazo adolescente que tanto influye que tengan educación sexual, ¿no? Ok. Educación sexual es... ¿Cómo mides que tenga buena educación sexual? En este caso, lo que nosotros íbamos a aplicar era, bueno, nuestras variables eran la educación sexual integral y el embarazo adolescente. Y lo que queríamos medir era el conocimiento. Es tú mismo. Una definición operacional que teníamos era que se medirá mediante un cuestionario validado sobre el Ajá. asignado o asignando puntaje total. La clasificación será de bajo, medio, alto, según la escala establecida en el instituto. Muy bien. Conocimiento de educación sexual es una variable compleja que tiene un marco teórico. Correcto. Ustedes lo van a desarrollar. Pero lo que tienen que hacer ustedes, que bien has mencionado, es aterrizar ese concepto operacionalmente. Para mí, conocimiento bueno va a ser, o conocimientos se van a medir, va a ser lo que me diga el test que estoy aplicando, que es. ¿No? Y estos son los niveles de conocimiento. Entonces, yo ya sé qué cosa, o sea, yo ya sé el concepto de educación sexual o de conocimientos, pero también sé cómo ustedes lo van a trasladar. Cuando ustedes me digan conocimiento bueno, ya sé que se están refiriendo al conocimiento bueno que habría salido a partir del test que están usando, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer con cada variable. Tienen que aterrizarla para que el lector sepa qué cosa están considerando que es esa variable. Porque si yo le digo, yo voy a medir la edad y no digo nada más, yo no sé como lector cómo están midiendo la edad. Estarán haciendo una encuesta, estarán viendo la fecha de nacimiento, estarán viendo la historia clínica, no lo sé. Y eso es relevante para la investigación. Y cuando pasan a variables complejas como su caso,
se hace más relevante aún, porque si ustedes pusieran, voy a medir el nivel de conocimientos, y no dijeran nada más, mire, ¿cómo está midiendo el nivel de conocimientos? O sea, ¿están haciendo un examen, haciendo un test, o es a la impresión del que está evaluando? Eso tiene que estar bien establecido, ¿ya? Y eso es la definición operacional, ¿ya? Muy bien. Esto es lo que ustedes van a hacer, todo lo que hemos hablado ahora, lo de la naturaleza, la escala, la función de la variable, la definición conceptual y operacional, todo eso lo van a estructurar en una tabla que es la operacionalización de variables. ¿Ya? Eso está en su ficha práctica, lo van a ver realizando sus prácticas, si es que ya lo han realizado, más o menos aquí hay unos ejemplos, ¿no? Hay algunas variables, por ejemplo el índice de masa corporal, que se componen por indicadores. Por ejemplo el índice de masa corporal es un cociente, ¿no?, del peso medido en kilos dividido entre la talla medida en metros al cuadrado. Ese es el IMC. Entonces el IMC es una variable que requiere dos indicadores, peso y talla. Si yo no tengo el peso y talla, no puedo calcular el IMC. Tienen que saber eso para poder hacer bien sus fichas de reducción de datos. Aquí está el ejemplo que más o menos es su compañero Manalo, ¿no? La depresión. Depresión es una variable compleja que tiene su definición conceptual, ¿no? Es un trastorno caracterizado por existencia profunda, decaimiento anícola, y la definición operacional. Bueno, acá dice usted, debería ser depresión. Nivel de depresión calculado según la escala de depresión de Beck. O sea, les digo a mis lectores cómo voy a medir la depresión. La definición operacional es decir, cómo voy a medir esa variable. Bien, chicos, para terminar brevemente vamos a ver la clase de objetivos. Acá lo importante es que el objetivo tiene que ser extremadamente coherente con la pregunta. Si mi pregunta es determinar la asociación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón, mi objetivo será determinar si existe asociación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón. Si la pregunta es, ¿existe relación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón? El objetivo es determinar si existe asociación entre el consumo de cigarrillo y el cáncer del pulmón. O sea, básicamente un refraseo de la pregunta que inicia con un verbo en infinitivo. Porque esto es importante, porque cuando ya estoy avanzando en el proyecto, todo lo que yo tengo que hacer tiene que estar orientado a cumplir el objetivo. Cumplir el objetivo es responder a la pregunta de investigación. Todo lo que yo logre con la investigación tiene que cumplir el objetivo. Si hay una actividad dentro de mi investigación que se desvía del objetivo, no la debería hacer. Por eso el objetivo no solo orienta, sino delimita la investigación, le da el alcance. Si yo pongo como objetivo, tengo que ser coherente con la pregunta. Hay veces, Camila, si yo voy a ponerme como objetivo, porque he visto varios trabajos, por ejemplo, que quieren ver la relación entre, no sé, lavado de manos y parasitosis. Y ponen como objetivo a veces para mejorar la salud de los niños, tal. Ese objetivo, o sea, las actividades de la investigación no van a ir directamente relacionadas a mejorar la salud. Probablemente los resultados de mi investigación sí deriven en medidas que luego mejoren la salud. Pero no puedo poner eso como objetivo porque mi objetivo es simplemente responder la pregunta si existe asociación entre el lavado de manos y la parasitosis o si no existe. Eso es lo que yo tengo que lograr con mi investigación. Entonces traten de que los objetivos destingan solamente a eso. Cumplir con determinar esa asociación, que es mi pregunta de investigación. En la justificación que yo puedo poner, conocer esto servirá para mejorar la salud de los niños, porque se van a poder hacer programas de lavado de manos, qué sé yo. Pero los objetivos no. Los objetivos es ceñido estrictamente a la pregunta de investigación. Partimos de la pregunta, deben ser observables y medibles y tienen que ir con un orden lógico. La variable independiente, la variable dependiente y la población. Generalmente tienen que empezar con un verbo infinitivo. Entonces, si es el formal de los objetivos, tienen que empezar con un verbo infinitivo, pueden usar cualquiera de estos. Si es que van a hacer estudios de cohortes, ensayos clínicos, pueden usarlos de nivel explicativo, si no pueden usarlos de nivel descriptivo o simulatorio. Y generalmente es así, ¿no? Determinar, identificar si existe asociación entre lavado de manos y parasitosis en la unidad de análisis o personas, niños, fenómenos, etc. Si tuviera esta pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de displasia neuropulmonar en los datos determinados del servicio de oncología del hospital, etc.? El objetivo sería determinar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de displasia neuropulmonar, tal. Básicamente es la misma sintaxis, solo que pasa de ser pregunta a ser una oración con verbo infinitivo,
y que cuando yo lo cumpla, lo que voy a hacer es responder la pregunta. Cumplir el objetivo me deriva en la respuesta a la pregunta. Luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son el desglose del objetivo general. Si es un objetivo general como el que acabamos de ver, que ve factores asociados, desgloso cada factor. Si es un objetivo general que ve una variable compleja, cada objetivo específico dimensiona esa variable compleja. De tal forma que completar cada objetivo específico deriva en la compleción del objetivo general. Es como un check, ¿no? Tengo 3 objetivos específicos. Una vez que doy check a los 3, ya he completado automáticamente el objetivo general. Tiene que estar construido de esa forma. Por ejemplo, si el objetivo general es determinar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de displasia broncopulmonar, lo que hago en los objetivos específicos es desglosar estos factores de riesgo. Primero medir la frecuencia de la displasia broncopulmonar y luego analizar los factores de riesgo prenatales, los esteroides, enfermedades de la madre, entonces el desarrollo, factores de riesgo propios del recién nacido como la gestacional, peso, sepsis, etc. O factores de riesgo propios del manejo como variables de ventilador, sobrehidratación. Entonces lo que estoy haciendo es desglosando el objetivo general en varios objetivos específicos. Yo cumplo con todos estos objetivos específicos, va a derivar en la comprensión del objetivo general. Si tuviera este otro objetivo general, por ejemplo, determinar si el consumo de tabaco es un factor relativo para el cáncer de pulmón, lo que voy a hacer acá es desglosar. En este caso voy a trabajar con la variable que puede tener ustedes, que es el consumo de tabaco. Consumo de tabaco, lo que yo en frecuencia de consumo de cigarrillos y su relación con el cáncer de pulmón. Determinar si el tipo de la fuente de tabaco es un factor relativo para el cáncer de pulmón. O determinar si el tabaquismo, que ya es una cosa diferente, que es la adicción al tabaco, se relaciona con cáncer de pulmón. Los 3 objetivos específicos están relacionados con el objetivo general. Completar esos 3 va a completar el objetivo general. Y lo que estoy haciendo aquí en particular es que estoy desglosando o dimensionando la variable independiente, que es el consumo de tabaco, en 3 dimensiones que la constituyen. Es como deshilachar el objetivo general. Desglosar el objetivo general